Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles en este nuevo espacio dedicado a la cultura de paz. Y para inaugurarlo, he invitado a una de las personas que más sabe sobre este tema en América Latina, sin duda. Ella es Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República de Colombia. Es además, ha sido muchos años profesora, es especialista en literatura latinoamericana y es una mujer muy comprometida con los procesos de paz de nuestro hermano país, Colombia, un país que sigue trabajando en sus procesos de reconciliación y no repetición. Y la invité para que nos contara justamente el gran programa, el gran proyecto que tienen sobre cultura de paz desde el Banco de la República, desde la subgerencia. La subgerencia es un espacio que maneja 29 centros culturales que incluyen museos, incluye bibliotecas y por lo tanto tiene una presencia fundamental en la escena cultural colombiana. Bienvenida, querida Ángela, es un placer poder iniciar contigo este ciclo. Bueno, Sandra, muchas gracias por esta invitación. En realidad creo que México y Colombia tenemos mucho que compartir en estos temas de las culturas de paz y es un honor que me hagas esta invitación y espero que sea el comienzo de una conversación porque sé que ustedes también están avanzando mucho en este campo. Yo tengo una presentación para hacerles que es un pequeño resumen de este proyecto, pues que tiene muchísimas cosas, entonces permítanme, se los comparto. Tengo para contarles este proyecto que tenemos a nivel nacional y siempre me gusta empezar por lo que siempre ha sido nuestro eslogan. No podemos olvidar que somos una sociedad somos 5 generaciones que hemos crecido en la guerra. Entonces, la cultura única que conocemos es la cultura de la guerra y para crear culturas de paz necesitamos poder nombrarla. Necesitamos poder imaginar eso que quiere decir. Entonces, siempre trabajamos con este eslogan, necesitamos palabras para nombrar la paz e imágenes para imaginarla. Por eso, la cultura resulta ser una herramienta fundamental, porque la cultura toda es un lenguaje de imágenes y de palabras. La presencia que tiene este proyecto es la que ven aquí en el territorio nacional, lo hacemos a través, como les contaba, de bibliotecas, de museos, de música, eh, y y es una experiencia que se ha ido transformando a través de los años, de la que hemos ido aprendiendo. Y aquí lo que quiero contarles es cómo hemos llegado a este proyecto que es finalmente una red, es una red de mediadores en todo el país. Lo que hacemos nosotros desde las bibliotecas es crear unas herramientas y conectar con unos mediadores voluntarios que a nivel nacional quieren trabajar en su comunidad. Y esto es muy importante porque este es el tipo de cosas que no se puede hacer desde un poder central, que no se puede exportar como un producto hecho, sino que tiene que surgir en las comunidades. Entonces nosotros lo que hacemos es entregar las herramientas para que esto se articule a nivel local. Lo primero entonces que hacemos es activamos espacios transitorios. Esto es interesante porque a veces uno cree que necesita el gran museo, que necesita la gran biblioteca para hacer cualquier cosa y nos hemos dado cuenta de que lo mejor es un espacio en el patio de una escuela, en un centro cultural, en una esquina que la gente se reúne, en un colegio, en cualquier lugar. Y el hecho es tener las herramientas culturales para activar ese espacio transitorio. Tenemos un objeto cultural o artístico. Esto es un juego, una narración, un intercambio. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que permite triangular relaciones polarizadas. Esto es otra de las cosas que nosotros hemos aprendido. Parte de lo que es la cultura de guerra y la estamos viviendo en el mundo entero es que estamos completamente polarizados. Hay quien cree A y quien cree B y esa conversación es imposible porque todo el mundo cree en su A o en su B y no hay ningún punto medio. Lo que hace el objeto cultural, que es cualquiera de estas experiencias, es permitirnos triangular y empezar a hablar de ese tercer punto en nuestro triángulo y poder salir de A y B y encontrarnos en C y empezar ahí la construcción de algún tipo de lenguaje posible. Nos apoyamos en la pertinencia de los mediadores locales, cada vez entendemos que esto menos puede ser
una cosa centralizada. Es el mediador local el que maneja el lenguaje, el que conoce a sus vecinos, el que conoce a sus alumnos, el que conoce a sus amigos, a los artistas, a quien sea que en esa comunidad tiene un interés, se puede relacionar. Y eso, por eso nosotros lo que hacemos es apoyarnos en la pertinencia de ellos, en la credibilidad cultural que tienen a nivel local. Y lo que hacemos es poner las herramientas en sus manos y conectarnos. Eh, Tenemos a todos estos mediadores conectados a nivel nacional y eso es una de las cosas más interesantes. Entonces, usamos la fuerza creativa y expansiva de una red cultural. Hoy que tanto hablamos de redes, que hablamos de redes sociales, la diferencia entre una red social y una red cultural es que una red social es que hablamos dos, tres personas, uno con otro, lo que sea. La red cultural tiene objetos culturales que se intercambian. Eso es lo que la diferencia. La fuerza de una red cultural es enorme. Eso es la misma, los mismas estructuras que estamos aprendiendo, con las que funcionan las neuronas, con las que funciona el micelio, todas estas cosas. Y nos damos cuenta que lo que más, la mayor contribución que la institución hace a estos mediadores es conectarlos con otros, porque entonces tenemos personas de diferentes lugares del país que se validan porque es cuando uno está solo en el territorio, Dios mío, aquí todo es guerra y yo quiero hacer este pequeño proyecto, pero estoy sola, soy el único loco, la única loca que quiere hacer eso, pero cuando te estás conectado y ves que no, otra persona en Riohacha, otra persona en Florencia, otra persona en Cincelejo, en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, también lo está haciendo, eso lo valida a uno, le da fuerza, le da diálogo, le permite hablar con otro. Entonces, esas son, digamos, las formas, el cómo nosotros hemos avanzado en este proyecto, que ya lleva más de 7 años y está presente en todos estos lugares que les contaba del país. Tenemos tres líneas temáticas. Una es hagamos las paces, y es hagamos las paces con diferentes situaciones. El primer proyecto que nosotros hicimos se llamó Cartas de la Persistencia, fue un intercambio de cartas en todo el país que buscaba contarle a la gente cómo es que uno se levanta y cómo persiste a pesar de la guerra. Tenemos otro fue frente al otro dibujos en el posconflicto, en que todos reconocemos que somos capaces de hechos de paz, que no solamente hacemos cosas por la guerra, sino que también podemos hacer cosas por la paz. Señas para la Paz es una herramienta que hicimos con personas sordas. Eh, Creamos un lenguaje para que los sordos puedan nombrar todas estas realidades. Y todo esto más otros esos para que la violencia, pido palabra por la paz, el mundo es un pañuelo, que es una herramienta para enfrentar las cosas generadas por la migración, la escucha como un hecho de paz, que son una serie de podcasts para permitirnos oír. Todo eso son Hagamos las Paces, todas esas son una herramienta que se lleva al territorio y se puede activar. Las reglas del juego tiene que ver con conocer la Constitución, porque si vamos a vivir en paz, lo primero es que tenemos que saber las reglas del juego. Y una de las cosas que menos sabemos es las reglas de la Constitución. Está también Puchipuy, el oficio de la palabra, que es una metodología indígena para la resolución de conflictos de la comunidad Wayuu del norte de Colombia. Y una exposición sobre la nacional constituyente. Y por otro lado, digamos, otra línea que ha crecido mucho y es hagamos las paces con la naturaleza. Hemos entendido y hemos aprendido que si hay una paz que necesitamos hacer todos, si hay una que ya no respeta colores, ni bandos, ni grupos, es el enfrentamiento que tenemos con la naturaleza. Es necesario que entendamos la paz como una cosa transespecie, como una cosa internatural, que tiene que cambiar de tener al ser humano como el centro y el que decide por dónde vamos. En eso hemos hecho exposiciones sobre agua, sobre artistas que trabajan sobre la naturaleza, sobre los ríos y ahora mismo trabajamos en un proyecto sobre memorias, semillas que llevan vida. Como les decía, trabajamos entonces con una red de mediadores. En cada uno de esos sitios tenemos un grupo de mediadores. Estos mediadores son voluntarios y tenemos formas de capacitarlos, formas de entrar en contacto con ellos, en que reciban nuestras herramientas, en que nos den datos acerca de lo que está sucediendo en su territorio para poder contar y saber en qué va este proyecto, cuál es el impacto que tiene. Aquí pues tienen ustedes imágenes de lo que sucede en esos lugares cuando los mediadores, que como les digo son los verdaderos activadores de este proyecto, reciben una herramienta y la implementan. Eh, una de las herramientas, por ejemplo, es esta bolsa de juegos que tiene algunas de las cosas que les nombré. Me voy a referir a dos que están aquí en el extremo
derecho, que son hechos de paz, una de las más interesantes herramientas que tenemos. Por ejemplo, en una escuela, entonces reconocen que un hecho de paz en esa escuela fue cuando se construyó un puente para que la gente, los niños pudieran ir a la escuela. Esto es en el sector rural y eso es un hecho de paz porque eso da igualdad, porque eso da acceso, porque eso cierra brechas y reconocer que la paz pasa por muchas otras cosas más allá de dejar las armas, que por supuesto pasa por dejar las armas, pero en realidad, ¿qué requerimos los humanos para poder tener comunidades en paz? Son muchas otras cosas. Y bueno, podemos entrar en otro momento a conocer algunas de estas herramientas, pero este es más o menos lo que hacemos. Hacemos herramientas también, las especificamos para ciertos grupos. Hemos dividido, gamificado, como llaman ahora, los grupos a los que van. Entonces, algunas son para niños, otras son para docentes, otras son para personas en situación de discapacidad, como la que les mostré para los sordos, otras son para organizaciones comunitarias, otras vamos a las cárceles y un trabajo muy interesante que hemos hecho es con miembros de la fuerza pública, tanto policía como ejército, que a diferencia de lo que creemos son de los grupos que mejor reciben estas herramientas porque sienten que las necesitan y encuentran una resonancia muy interesante con el proyecto. Porque este es un resumen, una reflexión que hemos hecho a través de los años, porque ¿por qué creemos nosotros que el uso de las herramientas sí contribuye a las culturas de paz en el país? En realidad, ¿qué es lo que sucede con una comunidad que entra en relación a través de la palabra, de la imagen, del juego, de una experiencia artística, de una experiencia narrativa? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Y por qué creemos nosotros que todas estas herramientas de la cultura sí contribuyen al fortalecimiento de culturas de paz? Una de las primeras cosas que se logran es que se permite hablar sobre las realidades locales. La guerra, aunque obviamente hay una guerra horrorosa en Medio Oriente, en realidad la que vivimos todos tiene otras formas. Y eso hay que aprender a nombrarlo. Nos tienen todo el tiempo pensando en una guerra que no es directamente la que nosotros estamos viviendo. Y es muy importante decir, acá lo que importa es esto, lo que tenemos que cambiar es esto, la dificultad, el conflicto local pertinente es este y a ese es el que nos le vamos a dedicar. Claro, cuando uno hace, contemos historias o hechos de paz o una cosa de estas totalmente anclada al territorio, eh, sucede esto. Ayuda a evidenciar los efectos de la violencia. Esto es una de las cosas que se invisibilizan en el discurso de lo público, ¿no? En realidad, ¿qué le pasó a todas estas familias, a todos estos territorios, a los desplazados, a la gente que perdió la infraestructura económica que tenía? Al contar las historias a la gente, poder visibilizar lo que ha sucedido, es muy interesante lo que sucede. Cuando hicimos Los niños piensan la paz, nos dábamos cuenta que para los niños no había ninguna diferencia entre los efectos de la violencia pública y la intrafamiliar. Ellos se quejaban era de la guerra, de un padre gritando, de alguien castigándolos, de la violencia sexual, y por eso es importante identificar esos efectos. Invita a reconocernos como individuos y colectivos capaces de imaginar y crear otras formas de relacionarnos con la naturaleza. Tendemos a pensar que es el calentamiento global, no hay nada que hacer, sentémonos a esperar el fin del mundo. Y no, las comunidades son las que tienen las herramientas en sus manos para transformar esa relación que tenemos con la naturaleza, con los animales, con los líderes locales que a los que tenemos que exigirles que haya cambio de políticas, que haya... Y es muy importante que nos sintamos agentes, activos, personas que pueden influenciar, que pueden hacer algo por su medio ambiente. Uno de los mayores efectos que tiene esto es que favorece la creación de vínculos entre comunidades, la gente se conoce, sabe qué es lo que puede hacer. Siempre me gusta mucho una frase de Rebecca Solnit que cuando le preguntan, ¿pero qué puedo hacer yo frente a la crisis ecológica del mundo? Y ella contesta, encuentra tu comunidad. Es la única cosa que podemos hacer, encontrar la comunidad con la que vamos a dar esta pelea y esta lucha. Otra cosa que hace es que promueve la confianza y el sentido de ciudadanía. Una vez yo no estoy solo en mi casa, sino que tengo 20 personas con las que me reúno los miércoles y hacemos esta actividad y decidimos una cosa y la otra y contamos y entramos en contacto, nos fortalecemos entre todos y nos sentimos ciudadanos capaces de crear y de exigir y de las diferentes de derechos y deberes, que es lo que nos identifica como ciudadanos. Desarrollamos capacidades de diálogo y negociación en comunidades locales. Una de las cosas que más nos cuesta es negociar. No sabemos argumentar, no sabemos aceptar
la idea del otro, el argumento del otro, y estos ejercicios nos fortalecen como personas negociadoras de nuestras propias comunidades. Y por último, proporciona un lugar de enunciación a las comunidades afectadas por el conflicto. Y esto en Colombia lo hemos aprendido muy bien también con todo lo que hizo la Comisión de la Verdad. Fue evidente que lo que la gente necesitaba no era la reparación, pasaba solamente porque oyeran su discurso en primera persona. A mí me pasó esto. Esto fue el efecto que tuvo en mi vida. A mí me mataron a mi hijo. A mí me pasó esto y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo pienso y esto es un lugar de enunciación, un lugar desde donde nombrar eh, lo que está sucediendo, que no sea solamente fueron los guerrilleros contra los paramilitares, fueron los no sé qué contra los narcotraficantes, sino esta es mi situación y esto es lo que yo necesito. Estos son los efectos que nosotros vemos, que hemos medido, que tenemos evidenciados y que creemos que contribuyen a la formación de culturas de paz, que no es otra cosa que culturas que se sienten capaces por sí mismas de gestionar una convivencia y una forma de vivir diferente. Hasta aquí, Sandra, lo que tenía para contarles. No sé si quieres que conversemos sobre alguna cosa en particular eh, o podemos dejarlo acá. Me parece un proyecto interesantísimo. Estamos escuchando a Ángela Pérez Mejía, realmente un proyecto muy potente y un proyecto que ya lo están probando y lo han ido probando a lo largo de estos 7 años. Sin duda, mucho de donde aprender, mucho para escuchar. Me interesa sobre todo este énfasis en lo comunitario, en lo local, en el propio territorio y algo fundamental que es en la escucha. Cómo escuchamos a las otras, a los otros miembros de nuestra propia comunidad, pero también a lo que están pasando otros que quizás no pertenecen estrictamente a nuestra comunidad, pero que nos interesa para trabajar en esta cultura de paz. Me parece un proyecto excepcional, Ángela, y te agradezco muchísimo que lo compartas con nosotras, con nosotros. A mí me gusta contar que nuestra UNAM, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, acaba de crear un programa universitario de cultura de paz, semillero de paz, semillero universitario, y sin duda lo que podamos aprender de la experiencia colombiana que tú has encabezado será riquísimo para el comienzo de este proyecto. Se suma a lo que se viene haciendo en México, a lo que se viene investigando en nuestra universidad, pero nos da una perspectiva latinoamericana para empezar, que es algo que nos importa mucho también desde esta sede de la UNAM en Cuba, cómo miramos a América Latina y qué tiene el resto de América Latina para decirnos, y toma en cuenta sectores en los que a veces no pensamos, partiendo de ideas en las que no hemos pensado, que es en la primera persona, en cómo le afecta a cada quien el tema de la guerra, el tema de la violencia, y cómo, como tú lo decías citando a Rebeca Solnit, encontramos nuestra propia comunidad para poder hablar de estos temas. Yo te quería preguntar para cerrar, además de agradecerte muchísimo que nos compartas estas herramientas y seguiremos aprendiendo, te seguiremos buscando para que nos cuentes a ti, a tus mediadores, a la gente que ayuda a que este proyecto llegue a la gente. ¿Cómo sientes que ha sido la respuesta en general de la sociedad colombiana? Porque ustedes se manejan a nivel nacional. ¿Cómo es la respuesta de la sociedad colombiana a estos espacios que se van creando gracias a estas herramientas y a los mediadores de cada zona? Sí, Sandra, mira, antes de contestarte esa pregunta y porque mencionaste lo de la escucha, los invito a escuchar un podcast que tenemos que se llama La Paz se cuenta.
y son entrevistas especialmente a las personas que mueven todas estas culturas en diferentes formas. De ahí podemos sacar muchísimas experiencias y ejemplos y los invito en cualquiera de las plataformas de podcast a buscar La Paz se cuenta Banrep Cultural. Pues mira, la pregunta es interesante sobre todo porque hay una gran decepción en este momento con el proceso de paz en Colombia. Como sabes, llevamos 7 años del proceso de paz y los efectos no son tan claros. ¿Sí? Son dos gobiernos con implementaciones muy dudosas. Entonces uno creería que un esfuerzo como este simplemente cayó en tierra no fértil, ¿no? Y que fue una pérdida de tiempo. Y por eso, y es exactamente lo contrario, la gente lo aprecia cada vez más. Ante la falta de una cosa real, tangible, de transformación de la paz política, la gente se da cuenta y agradece muchísimo que hayamos trabajado durante estos 7 años en tratar de fortalecer vínculos para culturas de paz y agradecen mucho el cambio de foco. No estamos aquí concentrados en la paz política que depende de unos personas que están allá en Bogotá, lejos, y que yo nunca tengo nada que hacer porque el voto ni siquiera ayuda mucho a esto, pero esto me devuelve a mí la capacidad, la agencia, la conciencia de que yo sí puedo hacer algo. Entonces la gente empieza a trabajar, por ejemplo, en su colegio para rebajar los índices de embarazo adolescente, que es una de las cosas que más desestructuran la sociedad, ¿sí? O para que podamos encontrar y habilitar que en la Casa de la Cultura nos reunamos y hablemos de tal tema que nos afecta a todos. O la gente ha empezado a hacer huertas comunitarias, o la gente ha empezado, y eso fortalece la comunidad. Y eso da capacidad para resistir, porque en estas situaciones nuestras tan complejas, Latinoamérica está en una situación muy compleja, no tengo ni que repetirlo, pero creo que cada vez más la fuerza de lo local es la que nos está dando ciertas respuestas, ciertas capacidades de decir, yo protejo por lo menos algo de lo que tengo y crezco. Entonces creo que entre menos exitosa es la paz nacional, desafortunadamente, aunque han cambiado muchas cosas, aunque se han dado cosas importantes, no es que estemos en este momento en un país en paz. Entonces uno diría, esto en realidad no sirvió. Pero es que lo interesante es que el foco en lo local es lo que lo hizo más válido. Pues realmente muy interesante lo que planteas y mucho por aprender. Yo creo que juntas y juntos en los países latinoamericanos, ¿no? Tenemos mucho en común, procesos, si no idénticos, parecidos, que se asemejan, como tú decías, la situación latinoamericana es compleja para todos los países. La presencia de la violencia, de todo tipo de violencias, está en todos los países e ir aprendiendo de las experiencias de los demás, esa es parte también de la escucha. Me parece importantísimo. Así que te agradezco muchísimo, Ángela, que hayas podido compartir con nosotras, con nosotros, esta experiencia de ustedes en Colombia desde la Subgerencia Cultural del Banco de la República, una experiencia a nivel nacional fundamental y ojalá pudiéramos traer para estos rumbos así, desde la UNAM en este caso, poder incidir en el territorio, en las pequeñas comunidades, pero también a nivel nacional, como nos están enseñando a hacerlo desde Colombia. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación que tanto nos enriquece. Te vamos a seguir buscando seguro. Claro que sí, búsquennos también en www. La Paz se toma la palabra, Red Cultural, y ahí está toda la información que quieran sobre este proyecto. Muchas gracias, Sandra, por esta invitación que nos honra. Gracias a ti.